Hola. Bueno, lo primero es agradecer a la organización no solo que me haya invitado, sino además que no me vaya pasando las diapositivas solas cada 20 segundos, ¿no? Que me quita bastante presión. O sea que, de nuevo, agradecer. Bueno, ya me ha presentado Francisco, entonces no voy a hablar mucho de eso. Simplemente pensar, perdón, que si no me voy a caer. Pensar que una de las cosas mejores que me ha pasado en estos años, pues es que en los últimos 5 sobre todo he estado muy centrado en dar clases y hablar con muchísimos emprendedores y tener tutorías, una media de 2 horas con 500 emprendedores, y eso me ha permitido pues aprender, la verdad, muchísimo de muchísima gente y de muchísimos proyectos, ¿no? Entonces, un poco lo que os quería hablar hoy es sobre una serie de metodologías y aproximaciones a la puesta en marcha de empresa que llevan poco tiempo, o sea, casi todo lo que os voy a hablar lleva 5 o 6 años como mucho y cambia mucho las cosas y hace mucho más accesible la puesta en marcha de una empresa, ¿no? Es decir, que todos lo vemos como algo muy serio, mucha gente casi si se le dice montar una empresa, a algunos les viene un Excel a la cabeza y cosas de esas, ¿no? Y bueno, la parte buena es que es mucho más divertido y mucho más accesible, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener o pensar para montar una empresa pues es una idea de negocio, ¿no? Y esta niña está ahí como muy concentrada y es lo que le pasa a muchos emprendedores, ¿no? Gente que sabe que quieren montar una empresa, que quieren ser sus jefes y que quieren intentarlo, pero se quedan buscando la idea genial de negocio, ¿no? Entonces se quedan un poco pues a la espera de que un día se abran 2 nubes, salga un rayo luminoso, les pegue en el pecho y les deja así como iluminados, ¿no? Eso no pasa. Entonces, ahora veremos de dónde se pueden buscar ideas de negocio y afortunadamente hay muchísimos. Pero no hay que quedarse esperando la idea de negocio original, ¿no? Y sobre todo porque cuanto más original y más innovadora y más cosas nuevas tiene la idea, más peligrosa es, ¿no? Es decir, si viene un amigo o un emprendedor y os comenta que quiere hacer las próximas gafas de realidad virtual para mascotas que sean biodegradables, que se puedan pagar con Bitcoin y que un dron te lleva a domicilio, ¿no? Pues seguramente ese proyecto pues tiene muchas cosas nuevas, muchas cosas originales y eso le da un riesgo brutal, ¿no? Con lo cual, pues una de las mejores cosas que se puede hacer es buscar inspiración en fuentes de ideas, en ideas que haya puesto otra persona en marcha, a lo mejor en otro país, y que, bueno, pues copiar o como lo queráis llamar, ¿no? Recuerdo José Cerdán, uno de los fundadores de Accens, en un iniciador dijo una frase que la gente se llevaba las manos a la cabeza, ¿no? Y puso una diapositiva que ponía "Don't innovate, fusilate", ¿no? Entonces, yo creo que eso expresa muy bien que si nos ponemos a buscar referencias, la mayor parte de los proyectos que han triunfado no han sido ni mucho menos los pioneros, ni han sido ideas originales. Muchos han hecho mejor que otros cosas que ya se estaban haciendo, ¿no? Si pensamos en Google, por ejemplo, o aquí en España en 20, o en Bybit, casi todo lo que ha salido bien y lo que se ha vendido por mucho dinero o ha salido a bolsa, no son ni mucho menos los primeros, ¿no? Entonces, aquí tenemos una lista de sitios bueno, yo supongo esto se publicará luego las diapositivas o si no, las publicaré en mi sitio, ¿vale? Entonces, en todas esas referencias, cada día salen 4 o 5 proyectos nuevos, chulos, y que podéis de verdad leer, inspiraros y por qué no traer a España, ¿no? Por ejemplo, unos amigos míos trajeron Sin Delantal, que era un fusilamiento de Just Eat, ¿no? Pero fusilamiento total, y les fue bastante bien, de hecho le vendieron la empresa Just Eat. Entonces ahí todos los días tenemos referencias, ¿vale? O sea que no nos quedemos esperando a tener la súper gran idea o la idea que solo estemos ejecutando nosotros. Cuando tengáis una idea buena, estad seguros de que va a haber más gente ejecutándola, ¿no? Que es uno de los bajones también que seguro que habéis hablado con algún emprendedor que le ha pasado, es que de repente descubres que tienes competencia y se te viene el mundo abajo. Y no tiene por qué ser así, ¿no? Porque precisamente si estás en una idea interesante, seguro que vas a tener competencia y seguramente si no tienes competencia, pues será un poco señal de que o eres el iluminado del que hablaba antes, ¿no?
o es posible que te la vayas a pegar porque o no hay mercado o hay algo raro ahí, ¿no? ¿Vale? Bien, entonces, una vez tenemos elegida una idea, luego además también para encontrar ideas, también se trata de ir un poco en modo reconocimiento de ideas on, ¿vale? Que es un poco friki, pero lo que quiere decir es mirando por la vida, pues viendo qué problemas hay, qué problemas puedes resolver a la gente y cómo puedes montar un negocio, ¿no? Una vez tienes la idea, ¿qué es lo que hacemos por lo general o lo que te pide el cuerpo? El cuerpo lo que te pide es remangarte y ponerte a trabajar en el producto, ¿no? Pero no es lo más inteligente, ¿no? Mi amigo Agustín Cuenca dice que emprender no es un proceso racional ni lógico, ¿no? Es decir, si lo analizas fríamente, no emprendas, porque vas a ganar menos dinero que por cuenta ajena, las posibilidades de que te la pegues son muy grandes, ¿no? Sobre todo cuanto más innovador sea lo que estás haciendo, ¿no? Por cada Mark Zuckerberg que hay en el mundo, pues hay 200 Benitos Bercimuelles que no salen en los periódicos ni en las revistas y que se la han pegado, ¿no? Entonces, como esto no es racional, lo que hay que intentar es disminuir el riesgo de lo que estás haciendo, disminuirlo al máximo, porque todo, aunque nos lo creamos y seamos optimistas, pero tiene muchísimo riesgo, ¿no? Entonces, como no hay una bola de cristal para saber si algo va a funcionar o no, pues precisamente las metodologías que voy a explicar lo que intentan es ayudarnos a entender si la idea puede o no tener éxito, ¿no? Si la idea puede convertirse en una buena idea de negocio. Bien, entonces, los mecanismos que hay, por ejemplo, son diseñar el negocio, aterrizar el negocio. ¿Cómo se hacía antes? Perdón, es que se me va a desatar el zapato y me voy a caer en streaming delante de todos vosotros, ¿vale? Entonces, lo primero es aterrizarlo, es pensar los detalles. Antes se hacía con un plan de negocio, ¿no? ¿Cuántos de vosotros habéis hecho alguna vez en la vida un plan de negocio? Vale. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Fue apasionante o densa? Las dos cosas, vale. Bueno, ahora ha caído un poco en desgracia el plan de negocio, sobre todo en el aspecto de un plan de negocio de 200 páginas que a veces se medían al peso, parecía, ¿no? Entonces, pues si habías escrito 200 páginas, lo que ha tenido que pensar este tío, ¿no? Pues no, eso desde luego no es así y muchas veces acumulaban polvo y se quedaban desfasados y no eran herramientas útiles. Lo que suele ser útil es utilizar el Business Model Canvas, que ahora explicaré un poquito, que seguramente ya muchos de vosotros conocéis, o cualquier otra herramienta que te permita pensar en los detalles que necesitas tener claros para ver si la idea se puede convertir en un negocio viable, ¿vale? Entonces, bueno, pues como he comentado antes, ¿cuántos habéis visto alguna vez un Business Model Canvas? Vale, un par de manos. Ya es el doble prácticamente que los planes de negocio. Eso es buena señal. Bien, esto es simplemente un esquema que te permite diseñar, te permite pensar cómo puedes ver si una idea se puede transformar en un negocio viable y te permite comunicarlo. Entonces, este, por ejemplo, es el de Nespresso, las cafeteras Nespresso. Y os lo voy a explicar muy rápido y veréis que de forma muy sencilla, en vez de en un documento de 200 páginas, pues puedes representar la lógica mediante la cual Nespresso gana dinero, ¿vale? Que es la lógica que tenéis que tener claro para ver si vuestra idea se puede convertir en un negocio rentable. En la parte de la derecha vienen quiénes son nuestros clientes, primera cosa que hay que pensar. En el caso de Nespresso son los usuarios domésticos o de oficina, ¿no? Profesionales. Me voy a saltar algunas cajas, pero veréis que vais a entender cómo gana dinero Nespresso. ¿Por qué compran la cafetera Nespresso y las cápsulas? Que eso es la propuesta de valor, ¿vale? Pues porque pueden tener en su casa un café tan bueno como el de las mejores cafeterías italianas, ¿no? Es decir, es muy diferente eso a un café de máquina, os lo puedo asegurar. Luego, ¿a través de qué canales llegan a sus clientes? Pues para Nespresso hubiera sido muy fácil ponerse en todos los supermercados y en todos los lineales, ¿no? Pero cambiaron las cosas. Tienen tiendas muy bonitas en el centro, con mucho personal, una experiencia totalmente distinta a ir por un supermercado, ¿no? Coño, Saimaza está 2x1 y lo echas al carrito, ¿no? Y luego los ingresos, pues también es una cosa que es curiosa y cómo han innovado, ¿no? Que vemos que hay un saquito con las cápsulas muy grande y un saquito pequeño con las cafeteras, ¿no?
Y esto es una cosa que han copiado de otra industria, que es una cosa que además es bueno hacer. Muchas veces una variación en un modelo de negocio que te ha inspirado otra cosa totalmente distinta, pues se convierte en la clave. Y esto seguramente alguno os recuerda a otro negocio que también con lo gordo que puedes darle una patada porque es muy grande, ganan poco dinero, y con los cartuchos pues ganan mucho, ¿no? Las impresoras. Un segundito, voy a ver si me ato bien esto ya. Y eso es porque tiene muchísimo sentido el tener ingresos recurrentes, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis que las impresoras, los cartuchos los cobran como si tuvieran dentro sangre de unicornio, ¿no? Entonces, pues eso lo han copiado y han hecho un negocio bastante próspero. Cuando tienes aterrizado el negocio, es el principio de todo. Es decir, cuando tienes esta lógica de quién me va a comprar, por qué me va a comprar, cómo voy a llegar hasta ellos, cómo voy a generar ingresos, solo estamos empezando. También, de nuevo, hay tendencia a ponerse a construir el producto, pero todavía pueden fallar muchísimas cosas. O sea, el diseño de un negocio, un modelo de negocio, lo único que hace es, bueno, asegurar que has pensado un poco en todo, pero de ahí a que suceda en la realidad, pues hay un buen trecho, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es salir a la calle y hablar con los que van a ser tus clientes. Muchas veces, además, la tendencia de nuevo es a ponerse a trabajar en el producto y no es lo más inteligente. Y, por cierto, cuando hagáis entrevistas y habléis con clientes, pues los clientes no son 10 amigos vuestros, ¿vale? Que por lo general, cuando vas a un amigo y le comentas un proyecto y con los ojos llenos de ilusión y esperanzas le dices que sí cree que va a funcionar, menos el amigo cabrón que tenemos todos por ahí, pero lo normal es que te digan que sí, ¿no? Entonces, hay que intentar interpretar eso, y eso, pues, ese sesgo es muy fácil de vencer si lo que haces precisamente es buscar gente que no tenga ningún tipo de relación emocional contigo. Además, como veis, esta chica pues pone esa cara porque ese agua está muy fría. El contrastar tu idea con los clientes suele ser un jarro de agua fría, que además, subconscientemente lo sabemos, intentamos a veces evitar. Por eso nos cuesta salir a hablar con clientes, etc. Pero esto es buenísimo porque te aterriza, y aunque hay que ser optimista y seguir persiguiendo la idea, pues te obliga a reconducir, a sacar conclusiones, y te pone claramente delante pues que a lo mejor tienes un problema con los canales para llegar a los clientes, que ya veremos que es uno de los principales problemas que suele haber. Esto que se llama desarrollo de clientes, un poco lo que surge es porque las empresas, las startups sobre todo, las empresas cuando hacen cosas innovadoras no se la pegan porque no sean capaces de crear el producto. Es decir, si cualquiera de vosotros quiere vender online algún producto, por ejemplo, tradicional canario, lo va a conseguir. Le costará más o menos encontrar la plataforma, ponerla en marcha y empezar a operar, pero lo va a conseguir. El riesgo técnico siempre es mucho menor que el riesgo del mercado. Entonces, por ejemplo, tiene mucho más sentido que antes de que os volváis locos hablando con proveedores, pues probéis a ver si vais a ser capaces de llegar a los expatriados, a lo mejor los canarios que vienen del extranjero, o la gente que ha visitado Canarias y tenéis una hipótesis que creéis que puede estar interesada en comprar. Entonces, todo eso se hace con experimentos, ¿vale? Que iremos viendo un poco. ¿Cuántos habíais oído hablar de estas palabras, de Lean Startup? ¿Podéis levantar la mano? Vale. Bueno, esto es un poco como se llama la metodología esta que os estoy explicando, y lo que consiste es, bueno, pues básicamente en aplicar una serie de metodologías que tiene una serie de principios, ¿no? Uno de los más interesantes es que poner en marcha un negocio no es como gestionar una empresa grande en chiquitito. Aquí hay muchísima más incertidumbre y no se trata de optimizar procesos, de ser eficiente, sino de ir descubriendo si vas a ganar dinero y corrigiendo lo que haya que corregir, ¿vale? Entonces, por eso, lo que intenta es hacer una aproximación, pues en vez de artesanal, pues muy sistemática y como muy científica, para ver si lo que tienes en la cabeza puede funcionar o no, ¿no? Entonces, lo llama experimentos. Lo que tienes que hacer es mirar el modelo de negocio que hemos creado antes y pensar qué hipótesis, qué estoy suponiendo que es cierto, para que yo pueda montar, si todo va bien, pueda montar un negocio alrededor de esta idea.
Vale, entonces esas son hipótesis. Casi siempre hay unas hipótesis del tamaño de mercado. Estoy suponiendo que el número de clientes que tengo es suficiente. Sobre canales, estoy suponiendo que voy a ser capaz de llegar a mis clientes a un coste razonable utilizando, pues, por ejemplo, Internet. Y en realidad hay que definirlo esto mucho más. Las hipótesis hay que definirlas estilo, creo que si me gasto 1.000 euros en una campaña de anuncios en Google, voy a conseguir 100 visitas, de las cuales 10 van a comprar el producto a este precio, ¿vale? Porque si no, si lo dejamos ahí en un terreno ambiguo, pues está muy bien. ¿Cómo vas a conseguir clientes? Por Internet. Pues demasiado amplio, ¿vale? Bien. Vale, uno de los... ¿Cuántos reconocéis este coche? ¿Solo? Alguno se está quitando años, ¿eh? Bueno, el caso es que esto es para explicar un poco qué es el producto mínimo viable. Entonces, vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que queremos crear una máquina del tiempo, ¿vale? Y ya que lo hacemos con clase, ¿no? Con un DeLorean. Y bueno, pues hay muchos desafíos técnicos, ¿no? Entonces, lo que estoy intentando ilustrar es que no tenemos que ponernos a fabricar el condensador de flujo de forma directa, ¿no? Sino que lo que tiene más sentido es que veamos si esto se va a vender o no. Y tenemos que huir del pensar, joder, es una máquina del tiempo, ¿cómo no se va a vender, no? Bueno, pues hay muchas cosas detrás, ¿no? Desde luego, en primer lugar, supongo que si os pregunto si os molaría meteros en un DeLorean que se pone a 110 millas por hora y de repente desaparece dejando 2 rastros de fuego, pues algunos se acojona un poco, ¿no? Yo desde luego lo haría. Son cosas que hay que descubrir. ¿Cómo se descubren? Hablando con clientes, ¿vale? Haciendo un producto mínimo viable. Es decir, no vamos a esperar a tener el producto hecho para empezar a validar si hay mercado o no. Aunque sea una cosa que es muy lógica. Es decir, ¿cómo valido qué enseño? Si no tengo nada, ¿qué enseño? ¿Cómo valido, no? Bueno, pues hay productos intermedios. En este caso, por ejemplo, si pensamos en las cosas que hay que ir definiendo, esto es simplemente como el Business Model Canvas, pero más lineal, ¿vale? Es una forma más sencilla de hacerlo. Entonces, vamos a suponer que queremos vender el DeLorean. Perdón, el DeLorean no, los viajes en el tiempo, ¿no? La máquina del tiempo. Lo primero que hay que pensar es quiénes van a ser mis clientes. ¿Quién puede estar interesado en viajar en el tiempo, ¿no? Y eso se le llama segmentar clientes. Entonces, buscas gente. Entonces, a nosotros se nos ocurre, por ejemplo, que pueda ser gente que está interesada en ganar dinero, que pueda ser gente que está interesada en conocer la historia, en historiadores, ¿no? Que es lo que tengo puesto ahí. Dentro de historiadores, pues imagínate un subgrupo que es gente que escribe biografías sobre alguien, ¿no? ¿Vale? Luego definimos cuál es el problema que estamos intentando solucionar. ¿Qué problema le estaríamos intentando solucionar? Problema es problema, necesidad o deseo. ¿Vale? Es más amplio que solo un problema. A los historiadores, bueno, pues se me ocurre que un problema que pueden tener, por ejemplo, los biógrafos, si yo escribo sobre la reina Isabel la Católica, es posible que todos, y llevo unos años dedicado a esto, es posible que ya me haya leído todo lo que es relevante acerca de la reina católica, es decir, no aparece nueva información. Un deseo, pues imagínate conocer a Isabel la Católica, ¿no? Vale. ¿Cuál es la solución? La solución sería una descripción objetiva de lo que hago. Entonces, en este caso, es un DeLorean, que si lo pones a 110 millas por hora, te lleva en el tiempo, un tiempo que has marcado en una cabina, en una consola de administración, no sé muy bien cómo llamar a eso, ¿vale? Y que si consigues plutonio y, bueno, pues hace 1,21 gigavatios y tal. Y te lleva al futuro o al pasado, ¿vale? ¿Cuál es la propuesta de valor? La propuesta de valor es el motivo por el cual te van a comprar tu producto o servicio. Entonces, por ejemplo, la propuesta de valor puede girar en torno a varias cosas distintas. Y muchas veces acertar en la propuesta de valor, pues es la diferencia entre un proyecto que fracasa o uno que funciona. La propuesta de valor puede ser gana dinero porque conoces los resultados deportivos a priori, ¿no? Como en Regreso al Futuro 2. Y puede ser también, pues conoce gente interesante o vive la historia de forma directa. O como me dijo un alumno que tuve
en un curso que hice con FIDE Caja Canarias, me dijo, a lo mejor es que hay un segmento de clientes interesante que son los directores de cine, ¿no? ¿Y cuál puede ser una propuesta de valor para un director de cine? ¿Os imagináis algo mejor que rodar en escenarios reales por mucho menos coste del que te cuesta hacer un artificial, ¿no? Bueno, pues eso sería un ejemplo. También hay propuestas de valor de todo tipo, ¿no? Algunas encajan y otras no. Yo recuerdo en Perú estuve en noviembre y había una radio que la propuesta de valor, el eslogan, ¿no?, que tenía era escucha a Camilo VI todo el día, ¿no? Entonces, bueno, hay gente para todo. Supongo que para me preocupa el tamaño de mercado, ¿no? Pero desde luego, si logran llegar a los fans de Camilo VI, pues es potente, ¿vale? Bien, luego vienen los canales. Si ya tengo definido a quién quiero dirigirme y qué le quiero comunicar, qué le quiero transmitir, qué es la propuesta de valor, pues cómo voy a llegar a ellos. Y cuidado con esto. Esto se carga muchísimos proyectos, ¿vale?, que tienen todo muy bien articulado, es decir, si consiguen hablar con su público objetivo, le transmiten la propuesta de valor, les parece bien, el precio de la solución les parece bien y no son capaces de encontrar canales, quedaos con esta copla, canales para llegar a un número suficiente de clientes que están dispuestos a pagar el precio que has marcado. Eso es un problemón para muchísimas empresas, ¿vale? Simplemente quedaos con la copla. Y seguramente los experimentos y las hipótesis más gordas de vuestros proyectos tengan que ver con esto. Es decir, muchos construyen el producto y se la pegan porque no son capaces de llegar a un número suficiente de clientes a un coste razonable, ¿vale? Y eso implica que hay que probar cuánto funcionan los canales, cómo funcionan, hay que probarlo antes de tener el producto, ¿vale? Y luego los ingresos, pues simplemente diferentes formas. Aquí también muchos negocios que han funcionado bien es porque tienen un modelo de ingresos diferente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí, pues los ingresos pueden ser por viajar en el tiempo o puede ser por un modelo de negocio que sea recaderos en el tiempo, ¿no? Es decir, vete a... Cuando compré acciones de Altavista en el 92 y dame esta nota que dice compra Google, mejor no, espérate un añito y compra Google, ¿no? Vale, y luego podría ser pues franquicias, ¿vale? Entonces ahí también se puede innovar bastante. Y luego simplemente, dejadme ver un segundito que tal voy de tiempo porque quería comentaros también, vale. Simplemente comentaros que es muy importante establecer los objetivos y los objetivos no son siempre rentabilidad y financieros, ¿no? A veces hay otros. Y os invito a que si intentáis poner en marcha un negocio, tengáis en cuenta y valoréis que a lo mejor si no te gastas mucho dinero, que se pueden poner negocios por poco dinero en marcha, y te tiras un año intentándolo, solo con lo que sacas de aprendizaje, aunque pierdas todo el dinero y todo el tiempo, entre comillas, de verdad que puede merecer la pena, ¿vale? Eso está sucediendo en gran medida, por primera vez en la historia, se dan esas circunstancias. Muchas veces tiene mucho más sentido aprender así que aprender en un máster o lo que sea, ¿vale? O incluso para mí en una carrera, o sea, lo que aprendes intentando poner una empresa en marcha es muchísimo, ¿vale? Todo esto hay que hacerlo, hay que tener varios modelos de negocio previstos, ¿vale? Entonces hay que dejar fluir las ideas porque en cualquier momento se te invalida esto de experimentar y ver si funciona o no. Lo malo que tiene es que a veces se te invalida y eso hay una cosa que se llama pivotar, que es, bueno, pues si por lo menos he sacado referencias sobre otro posible negocio, pues vamos a perseguir otro negocio. Si invalido un modelo de negocio en 3 meses, a lo mejor me quedan gasolina para 6 e intentar otra cosa que ya viene de lo que he hablado con los clientes, ¿vale? Y luego no quería dejar de hablar del diseño de equipos. Todo lo que os he contado hasta ahora tiene más que ver con el desarrollo de producto, del negocio, del cómo voy a ganar dinero, pero un mogollón de empresas se la pegan por problemas entre socios, ¿no? Entonces, también en esto hay que pensarlo y no hay que ir dando acciones ni incluyendo a un tío porque estaba cuando en el bar después de 15 cervezas escribisteis una cosa en una servilleta, ¿no? Entonces, esto hay que pensarlo un poquito. Sobre todo, hay que estar totalmente seguros que los fundadores están alineados. Si yo monto una empresa con Francisco y yo quiero sacar la bolsa dentro de 3 años, romperme los cuernos trabajando 20 horas al día y tal, y Francisco lo que quiere,
pues es algo que... Te he puesto un poco el papel peor, lo siento, pero lo que quieres, digamos, un trabajo que le permita trabajar solo 2 horas al día y luego meditar o hacer submarinismo o lo que sea, o bailar o lo que sea, pues vamos a tener problemas, ¿vale? Porque estamos desalineados. Otra cosa, funciones. ¿Qué va a haber que hacer en la empresa? ¿Qué va a haber que hacer en la empresa y quién lo va a hacer? Entonces, para eso se hace una lista con todas las cosas que va a haber que hacer. Va a haber que hacer marketing online, va a haber que hacer diseño de aplicaciones web, va a haber que hacer desarrollo web, etcétera. Y cada uno de los miembros dice si eso si quiero es soy capaz de hacerlo y me apetece, si puedo, que soy capaz de hacerlo pero no me apetece, si mola, que es no soy capaz de hacerlo pero me apetece aprender, ¿no? O si no soy capaz de hacerlo y no quiero hacerlo. Entonces, de ahí se va viendo. Y esto soluciona, por ejemplo, la sensación que tienen a veces los fundadores porque además está al principio, está muy bien, pero este tipo de cosas son útiles en los momentos malos, ¿no? Entonces, cuando saltas porque tú estás haciendo no sé qué, bueno, pues estas cosas ayudan a evitarlo. Y luego también, sobre todo, un pacto de socios, ¿vale? Un pacto de socios que regula posibles situaciones futuras de la empresa. Como, ¿qué pasa si uno de los socios se va? Porque le sale un trabajo en Google, una novia en Chile o lo que sea, y quiere abandonar la empresa a mitad del camino. Bueno, pues eso hay mecanismos que lo establecen y lo aclaran y eso ayuda a evitar problemas, ¿vale? Y bueno, pues eso es en gran medida lo que os quería contar. Entonces, voy a dar paso a Francisco, que va a ir introduciendo a los 10 héroes que tenemos ahora, que yo he ido pasando con esto, pero ellos no lo van a tener tan fácil, ¿vale?